Santiago Abascal, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primera pregunta, porque la segunda la tiene Jano y la tercera la tiene Paco, para que no se vea que soy... O sea, ¿solo me vais a hacer tres preguntas? No más, no te puedes. Pero, además es normal... Federico, sean 30 para que las respuestas sean cortas y contundentes. Muy sencillo. Ayer Teodoro García Egea atacó la democracia parlamentaria. Dijo que hay que dejar votar al que ha sacado más, aunque no tenga mayoría, lo cual plantea pues un cambio de régimen. Y luego dijo que Vox tenía que abstenerse. Es más, que todos los partidos tenían que abstenerse, pero vamos, fundamentalmente Vox. ¿Qué va a hacer Vox ante esa, si se mantiene, si Mañueco mantiene el discurso que hizo ayer su secretario general, y que hasta hoy, salvo la reunión que haya en el Ejecutivo del PP, que no sé si aparecerá Casado o no, porque lleva 2 días desaparecido, ¿qué va a hacer Vox ante esa situación? Bueno, es realmente preocupante que alguien en el PP piense que puede disponer de los votos de Vox gratuitamente. Es decir, porque sí. Como si no se hubieran producido unas elecciones. Como si fuera lo mismo sacar 31 diputados que 45 y tener una mayoría absoluta. El problema es que el mandato de los ciudadanos en Castilla y León ha sido muy claro. Nos obligan a pactar, nos obligan a hablar. El Partido Popular, que ha sido la primera fuerza, bien puede hablar con Vox o bien puede hablar con el Partido Socialista. Pero no hay más opciones. Para Vox solo hay una. Es la de hablar con el Partido Popular. Y además, en cuanto a las votaciones, claramente solo hay una opción, porque lo hemos dicho con toda claridad en todos los actos de campaña. Desde el primero en Valladolid, yo de hecho fui extraordinariamente tajante, expresándome en unos términos en los que no se suele expresar un político en los mítines, diciendo literalmente que nadie nos vote si pretenden que entreguemos los votos gratis al Partido Popular, que nadie nos vote para facilitar un gobierno que no suponga un cambio de rumbo en Castilla y León. Incluso llegué a decir, si quieren que le demos los votos gratis al Partido Popular, que voten al Partido Popular. Y lo he repetido. Entonces, solo, perdón la subpregunta, ¿estaba tan seguro del éxito o estaba tan seguro de la apuesta política? Porque cuando alguien en política hace eso es porque está más o menos, cree que se ha cubierto, o porque piensa que realmente este es el punto de inflexión de Vox en el que pasa a partido de gobierno. Bueno, nosotros teníamos información veraz, encuestas y datos demoscópicos reales, no como los que se han venido publicando. Y en esto quizás, si queréis, podemos entrar un poco después. Entonces, realmente yo tenía información de que Vox iba a ser una fuerza política decisiva, imprescindible, necesaria. Y quería que quedase muy claro desde el principio, ante todo nuestro electorado, ese compromiso. Y era un compromiso muy jaleado, que he repetido en cada acto público en plazas absolutamente llenas. Es decir, no han sido unas palabras repetidas en unos hoteles ante unos grupitos pequeños que no han llegado a nadie. Han llegado con total nitidez al electorado de Castilla y León. ¿Y eso qué significa? Pues que Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno. Y si el Partido Popular, y cuando hablo del Partido Popular en estos momentos lo hago con cierta confusión, porque no sé si me refiero al Partido Popular de Castilla y León, que se ha expresado de manera prudente y que parece que ha aceptado el resultado electoral y que es consciente de que tiene que hablar, o al Partido Popular de Génova 13. Pues veremos qué es lo que pasa, pero Vox ha sido muy claro. No somos ni más ni menos que nadie. Los votantes de Vox no valen más que los de Ciudadanos, pero tampoco menos. Y por lo tanto, si ellos creen que van a someter a Vox y a su electorado a un chantaje, pues estarán haciendo lo que filtraron en las elecciones, que es que van a una repetición electoral con tal de no pactar con Vox. Sí. Bueno, Jano. A mí me gustaría hacer una pregunta respecto a formar gobierno con el Partido Popular, porque es verdad que hasta ahora Vox no ha entrado en los gobiernos. Entonces, muchas veces cuando, digamos, el partido minoritario apoya al mayoritario, si este lo hace bien, el éxito se lo queda al mayoritario. Y si este lo hace mal, se ve mucho más penalizado el minoritario. Entonces, la posición de Vox que estaba teniendo hasta ahora es, bueno, apoyo ciertas medidas, pongo ciertas líneas rojas cuando se tienen que aprobar, por ejemplo, los presupuestos en Andalucía o ciertas cuestiones, pero también soy oposición. Es decir, soy llave de gobierno y oposición, que me parece que es una postura inteligente y además más cómoda. ¿No temen que el hecho de entrar en un gobierno con el actual Partido Popular
no nos va a llevar a un problema, no sé al corto plazo, pero sí al medio plazo, en cuanto a las políticas de fondo, porque es que esto no hay que olvidarlo. Las políticas de fondo del PP actual son muy distintas a las de Vox. Entonces esto, antes o después, puede desembocar en una crisis y que esto se utilice para decir, fíjate, es que claro, con Vox nos han traicionado. En fin, ¿no temen entrar en un gobierno con el Partido Popular actual? Pues la verdad es que sí tenemos esa preocupación y la tenemos grande, pero estamos haciendo política. Y en política hay que tomar partido hasta mancharse. Hasta ahora no hemos entrado en ningún gobierno, entre otras cosas, porque nuestra fuerza parlamentaria era menor, porque había también en liza otro partido que en estos momentos está prácticamente en desaparición, que es Ciudadanos, que vetaba de una manera agresiva la participación de Vox en cualquier gobierno, y porque nuestra fuerza, insisto, era mucho más pequeña que la que hemos obtenido en Castilla y León. Creemos que tenemos la responsabilidad y la obligación de entrar en un gobierno en estos momentos. Creemos que nos han votado para eso, y sí, sabemos que uno en un gobierno, y especialmente con un socio con el que hay serias discrepancias, pues asume ciertos riesgos, pero estamos aquí para eso. Es decir, lo tememos, pero no tenemos duda de que tenemos la obligación de asumir responsabilidades de gobierno, porque también hay mucha gente que dice, bueno, Vox es un partido de gobierno. Vox es un partido al que le votamos porque queremos que algún día llegue al gobierno de España, no queremos que sea el Pepito Grillo que está siempre en la oposición. ¿Ganas de entrar en el gobierno de Castilla y León con el Partido Popular? Las mismas que ellos tienen de gobernar con nosotros. Pero claro, los resultados son los que son. A mí me habría gustado una mayoría absoluta de Vox en Castilla y León. Estamos muy lejos de obtenerla también. El Partido Popular está algo lejos de obtenerla. Sí, pero la democracia es así. No entenderían tampoco que no ocurriese. A ver, Paco. Sí, bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer 3 preguntas. Federico, voy a abusar de la presencia. Ojo, papel y boli. Aquí. No, muy fácil. El hecho de que la misma noche ustedes presentaran, en el caso concreto de usted, dijera que era condición sine qua non, es decir, entrar en el gobierno con una vicepresidencia, y le dijo al candidato de ustedes que se le había puesto cara a vicepresidente, ¿era un farol sabiendo que el actual Partido Popular no iba a incorporarse a ustedes en el gobierno y era un factor para posibles elecciones? Estoy pensando en Andalucía, porque realmente las declaraciones que hizo ayer Fernández Mañueco van en la dirección de intentar ahormar un acuerdo con los pequeños grupos, digamos, de locales, es decir, Soria ya, el grupo de Ávila, los leoneses, etcétera, etcétera. Eso por un lado. En segundo lugar, ¿nos puede confirmar si realmente Macarena Olona va a ser candidata a las elecciones en Andalucía? Y otra tercera pregunta. ¿Usted cómo observa los movimientos de las candidaturas localistas y considera que eso les ha perjudicado? Es decir, ¿qué efecto ha tenido en las elecciones del domingo pasado en Castilla y León? Bueno, empiezo por la segunda, que es la más fácil de contestar. No estamos en condiciones de confirmarlo porque Vox, como habéis visto, solo confirma a los candidatos una vez que se convocan las elecciones, y además... y no siempre. Bueno, incluso un poco más tarde, ¿no? Pues no, a veces no ha habido candidatos. Yo, de hecho, esperaba que en Castilla y León pasara. Es decir, no ha habido un candidato, sino que era el partido, porque además está claro que Vox vota en marcas. Pero siempre ha habido, las elecciones regionales con muchas provincias siempre elegíamos a uno como cabeza. Sí, pero que no era lo que recuerdo además que estaba en ese sitio, debutó con picadores, con miuras y tal. Y no estuvo mal, pero cuando le dijo lo de cara de vicepresidente me llamó la atención que antes aclaró que era un recién llegado a la política, cosa rigurosamente cierta. Sí. Pero a veces eso también es bueno, porque llega sin malicias, que a veces también se cogen. Pero vamos con lo de Macarena. Yo esperaba esa respuesta, pero las otras dos la he contestado en más ocasiones. Sí. Vox espera siempre a la convocatoria de las elecciones. O sea, que ahora no toca, pero le puede tocar. Sí, podría tocarle, es una opción, es una de nuestras mejores opciones. También es una persona muy importante en el grupo parlamentario, en el Congreso, y es una persona muy importante en Vox. Por lo tanto, cualquier sitio en el que Macarena esté hará un gran servicio a Vox y a España. No está decidido, y además hemos demostrado que no hace falta que decidamos muy pronto cuáles son los candidatos. El resultado de Vox en Castilla y León ha sido muy bueno, con un candidato desconocido nombrado unos cuantos días después de la convocatoria de las elecciones en Castilla y León. En cuanto a la exigencia de una vicepresidencia, nosotros todavía no nos hemos expresado en esos términos. Yo hice un comentario en relación a que se le había puesto cara de vicepresidente,
y afirmé que Vox tenía el derecho y el deber de entrar en el gobierno, igual que dijimos que no éramos ni más ni menos que otros. Tenemos una fuerza relativa en relación al Partido Popular, incluso un poco mayor que la que tenía Ciudadanos, que formaba parte del anterior gobierno. Pero no hemos exigido formalmente todavía nada, ni una vicepresidencia, ni un número de consejerías concretas. Lo que hemos dicho es que queremos formar parte del gobierno siempre que sea para un cambio de rumbo, que tiene que estar asentado para nosotros en nuestras preocupaciones políticas, que han sido las relativas a la industria, al campo y a la natalidad en Castilla y León, que son las relativas también a la legislación izquierdista que se ha sentado en Castilla y León de la mano del Partido Popular en relación con la memoria histórica, con la batalla del género que supone una discriminación a los hombres y también con la entrada de algunos lobbies en los colegios. Y después está la cuestión de la España de las provincias, y enlazo con la última pregunta. A nosotros no nos ha perjudicado la existencia de esas candidaturas provinciales, de esas plataformas de la llamada España vaciada o que tienen otros nombres. De hecho, tenemos nuestro mejor resultado en Castilla y León a pesar de ellas. Es más, por primera vez hemos obtenido un mejor resultado en una región que el que teníamos en esa región en las elecciones nacionales. Eso es la primera vez que nos ocurre, y a pesar de la concurrencia de estas plataformas. Pero creemos que el malestar que existe en algunas provincias es justificado y tiene mucho que ver con la injusticia del modelo autonómico y con la permanente cesión a los separatismos vasco y catalán, porque cuando unos se llevan más de lo que les corresponde, a otros les llega menos de lo que les corresponde. Ese modelo es el que nosotros impugnamos, y por eso hemos dicho que también, más allá de que hayan tenido representación o no, vamos a hacer valer en la negociación del gobierno, si el Partido Popular está dispuesto, algunas de las medidas absolutamente legítimas de ese tipo de plataformas en relación con las infraestructuras, que son muy justas, que son muy necesarias y que podrían acometerse si se reduce el gasto político. Hay una cuestión añadida. Sin embargo, el modelo de la España vacilada por el PSOE, que es el que ha vacilado todo esto, está Campo Vidal coordinando todo esto. Es verdad que algunas candidaturas en Castilla no obedecen a ese criterio. No, es que yo creo que... Claro, es que se han mezclado, ¿no? Federico, yo creo que se está mezclando aquí un concepto. Sí. La España vaciada, una candidatura de España vaciada no existe. Donde se ha presentado, que son en 3 provincias de Castilla y León, no ha obtenido nada. Estamos hablando de la resurrección del viejo localismo provincial, el viejo cantonalismo, porque la reivindicación, yo creo que como un acto reflejo, estoy completamente de acuerdo, como un acto reflejo de las reivindicaciones y lo que está acaparando el propio nacionalismo, que tiene su reflejo en el localismo español, ¿no? Como estoy vacunado de Teruel alpiste, ahí lo que se ha visto es que lo que era una reclamación natural en zonas despobladas, que se ven abandonadas, en algunas cosas que además no son caras, son realmente de atención. Lo de Burgos, que no salió la vía burgalesa, pero bueno, que no pare el tren o el autobús en Aranda de Duero, hombre, cualquiera dirá que nos cuesta 100 millones de euros. O sea, son cosas absurdas. Pero en Teruel, ¿qué es lo que pasó? Que un tío de Valencia se quedó con lo de, los de Izquierda Unida se tenían que jubilar, se quedó con lo de Teruel existe. Y todo el mundo quiere ser Revilla y salir en la tele y ser famoso en el bar de su pueblo y llevarse prebenda, repartir anchoas, ir al hormiguero, tal y cual. Y la gente perece por eso. El resultado de estos 2 años, Teruel existe, fue el voto que dio precisamente la mayoría a Pedro Sánchez. Ese voto ha servido para apuntalar a la ETA, al golpismo catalán. Por supuesto, a Teruel no ha llevado nada, absolutamente, pero nada. Y claro, al PSOE le viene muy bien, por eso está Campo Vidal moviendo eso. En Castilla y León no han tenido tiempo. Pero si montan esa organización con el PSOE detrás, con todos los medios del PSOE, entonces yo creo que vamos a ver algo que es muy distinto de las reivindicaciones de zonas despobladas, que unas son irrealizables, no se va a repoblar de pronto una zona que ya despoblada 4 siglos, pero hay una cuestión de fondo. El caciquismo tiene muchas caras, y el caciquismo que sale en la tele tiene la cara de Guitarte y de Revilla. Y eso, digamos, por encima de lo local, reivindicativo, se impone una cuestión nacional terrible. Y es que llegan allí con el se vende aquí y ¿qué precio me pones? Pues que son diputados de alquiler. Absolutamente de acuerdo. Han convertido entre los separatistas y ese tipo de grupos el Congreso de los Diputados en un mercado persa. Y por eso nosotros, en la misma noche electoral y antes, durante los actos de campaña, habíamos dicho que queríamos ser los tribunos de las provincias,
que tienen reivindicaciones legítimas y que muchas veces han sido consecuencia no solo de las cesiones a los separatistas, sino de un cierto centralismo autonómico. Con la excusa de combatir el centralismo de Madrid, se han instaurado una serie de centralismos que también han generado agravios. Y por eso nosotros pensamos que el mejor modo de vertebrar, y sé que el otro día discutíais aquí vosotros mismos con Juan, el mejor modo de vertebrar España es a través de las provincias. Hay una cuestión añadida, y es que también dentro de las provincias las creó Javier de Burgos sobre la base de los 400 fuegos, hogares de familia, que era la base, digamos, de voto, que corresponden a la mitad del 19, hace siglo y medio. Las provincias se hicieron a partir de comarcas que les permitían juntarlas, por eso no se han olvidado las provincias, porque su base eran las comarcas, que son absolutamente sólidas, son naturales, digamos. Sí, se hizo con un cartabón un poco al modelo francés. Claro, exactamente, pero lo hicieron muy bien, porque España es menos uniforme que Francia, las comarcas, por la orografía nuestra, están a veces muy aisladas y tal, y claro, luego la evolución de toda la población española y la libertad de movimientos, de creación de empresas, pues ha hecho que esa estructura de población no exista en absoluto. Y en cambio las comarcas, estoy pensando, yo te vi las fotos en el Bierzo y inmediatamente pensé, ¿qué estarán pensando en la maragatería? Porque como León sea independiente, al día siguiente se hace independiente el Bierzo. Claro. Quiero decir, que es el cuento de nunca acabar. En Guadalajara la hacen en Castilla-La Mancha. En la Alcarria dice, ¿cómo que La Mancha? ¿Cómo que La Mancha? Esto era Castilla la Nueva. ¿Cómo que La Mancha? Bueno, porque tenían más votos en La Mancha que en la Alcarria. Pero es que eso, y saldrá el cacique. Vi la lista de los que habían formado lo de Burgos, que no salió al final, pero podía salir. Había 15 grupos. Uno era genial. Se llamaba Vecinos por. Dice, ¿por qué? No, vecinos por. Háblase de vecinos que estarían aburridos o jubilados o cabreados por lo que sea. Y era un grupo que se llama Vecinos por. Luego estaba Vecinos por el tren, Vecinos por el autobús, Viva los vecinos y tal. Pero había uno que era simplemente Vecinos por lo que estamos aquí. Sí, Soria ya está aquí, decían los de Soria con 2 bajo cero. Pero el problema es que eso lo contábamos en las excursiones infantiles del colegio. Pero totalmente, porque he visto que eso se ha convertido en un lema electoral, ya he comenzado a preocuparme del nivel en que estamos adquiriendo. Los de mi pueblo, cuando Teruel Alpiste no se le había quedado este Golfo de Valencia, entonces vinieron aquí a Madrid, y los de mi pueblo, que es gente muy espabilada, llevaban una pancarta que hemos venido aquí a pillar cobertura. Es decir, esos son reivindicaciones concretas y se pueden atender desde el centro, desde el gobierno nacional, también favorecer o no desde un gobierno autonómico, que normalmente cuando hay pocos votos pues no hace ni puñetero caso. Zaragón, donde vive el 80% de la población, hace tanto caso a Teruel pues como Valencia. Bueno, Valencia le hace más caso a Teruel porque veranea allí. Bueno, es el rompecabezas político que se puede organizar a partir de esa dispersión hasta cierto punto razonable, pero que es volver al cantón, a la comarca. Bueno, para un partido nacional como Vox no es peligroso, digamos, hacer una especie de ceda provincial. No, es que no vamos a hacer ninguna ceda provincial. Vox es un partido unitario, nacional. No en vano habéis podido ver que en esta campaña electoral todos los líderes nacionales han estado en distintas caravanas electorales con mítines diarios y simultáneos. Hemos estado en todas las provincias, pero no solo eso, en los principales pueblos de Castilla y León. Y de hecho hemos logrado unos resultados electorales, estamos analizándolos en estos momentos, que nos dan porcentajes muy similares en las pequeñas localidades, en las localidades medias y en las ciudades. El voto de Vox es, en ese sentido, un voto muy transversal desde una perspectiva territorial, y eso nos da gran satisfacción, porque siempre hemos querido lanzar un mensaje para todos los españoles. Nosotros no hemos querido esa política de grupos, de nos dirigimos a los hombres, o a las mujeres, o a los jóvenes, o a los mayores, o a los de los pueblos, al mundo rural. No, nos dirigimos a todos y creo que esa es la obligación de un partido nacional. Pero esa idea de, con esa expresión, de convertirnos en los tribunos de las provincias, tiene que ver con nuestra preocupación por el localismo. Creemos que un partido nacional puede responder a esas preocupaciones sin que la representación política se fragmente y sin que al final haya un montón de partidos que, como Teruel existe, sirvan para que gobierne el socialismo y el comunismo con los votos de ETA. Hay una última cuestión, y tendréis de hecho a una y otra breves, pero luego hay muchas de a una última voluntad, ¿no? La penúltima, siempre. Yo creo que hay una cuestión muy de fondo, y es que tenemos un gobierno terrible,
Yo dije antes de las elecciones que Vox tendría un buen resultado, no sabía que podía ser tan bueno, pero es más, yo pensé que no iba a ser tan malo el del Partido Popular, y a lo mejor no ha sido tan malo porque la última semana fue Ayuso, que si no, a lo mejor resulta que ni sale la mayoría. Pero bueno, la cuestión de fondo. Hay un gobierno que es el gobierno de la ETA, que es el gobierno del golpismo catalán, que es el gobierno de los comunistas venezolanos, que es el gobierno del separatismo, que es el gobierno del racismo, del PNV. Es decir, que es un gobierno que está descuartizando España. Y ante ese terror lógico que tiene la gente corriente, la gente que vive en Valencia, o en Baleares, o en Navarra, o en el País Vasco, o en cualquier sitio de España, pues lógicamente la gente ahora va virando, y ese es el cambio. Antes decías, había dos partidos, PP y Ciudadanos, y empezábamos nosotros. Ciudadanos prácticamente se ha volatilizado y ese voto ha ido más a Vox que al PP, evidentemente. Por más que se diga lo contrario, ahí están los diputados. Pero eso se debe a que Vox aparece como más fiable ahora que el PP, porque de alguna manera, antes lo decía Paco, Casado incomprensiblemente ha dejado el primer discurso, que era también el de Ayuso, para adoptar el de Rajoy. Con lo cual, bueno, si es que cuando despega Vox, 2017, la traición o la cobardía o la ineptitud de Mariano o Rajoy, y a partir de ahí, pues Vox empieza a crecer y Ciudadanos, pasado su momento, pum, se volatiliza. ¿Qué pasa si cambia la dirección del PP y qué pasa si no cambia? Es decir, ¿cuál va a ser la posición de Vox, teniendo en cuenta que el enemigo no es, aunque produzca un gran placer, supongo, pero el enemigo no es el adversario? El enemigo es un gobierno y un esquema de poder, el bloque de poder, como le llamó Pablo Iglesias, que incluye a la ETA y al golpismo catalán. Yo no puedo hacer cábalas de qué haremos si cambia la dirección del PP. ¿Qué quiere decir si cambia el dirigente del PP? El dirigente y la política, porque el dirigente ha cambiado 2 veces de política. Esa es una cuestión, claro. Claro, incluso alguna más probablemente. Sí. Vox va a hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora. Y Vox va a seguir tendiendo la mano. El día de la moción de censura, en el que nosotros tenemos bastante que reprochar al PP y a Casado, más que su voto, que podemos comprender que no apoya una moción de censura presentada por Vox, sus palabras durísimas, prácticamente de demonización de Vox, cambiaron muchas cosas. Yo ese día no respondí a ese ataque y traté de manifestar la sensibilidad, la perplejidad de muchos votantes del Partido Popular y de Vox, que en esos momentos estaban deseando que con nuestras diferencias pudiéramos dialogar y entendernos, y desde entonces eso ha quedado roto. Nuestra mano sigue tendida. Hasta tal punto estamos planteando un gobierno en Castilla y León. Nosotros tenemos una identidad como partido que nos diferencia mucho de los planteamientos del Partido Popular en este momento, pero es nuestro adversario y estamos dispuestos al diálogo. Es el Partido Popular el que tiene que aclarar esa posición, porque algunos están planteándose como escenario deseable la abstención del Partido Socialista, que no está descartable, por lo que acaba de decir un portavoz socialista. Bueno, lo dijo mañana. El alcalde de Valladolid. Sí, pero hoy ha salido un dirigente nacional también a decir que Mañueco tendrá que pedir esa abstención si la quiere. Sí, para luego decirle que no. Eso es fantástico. Primero lo humilla y luego lo abandona. Pero eso depende del medio en que salen, depende de la tele, a quién quieren agradar. Pero es que yo insisto, ya sé que no es muy popular, en que el PP necesita a Vox, pero Vox necesita al PP, sea cual sea el nivel de representación, para crear una alternativa. Bueno, aunque Vox gane las elecciones nacionales, si no tiene yo mayoría absoluta, necesita otra fuerza política. A mí me da igual que saque un escaño más Abascal que Casado o quien sea del PP, que al revés. La cuestión es que puedan formar gobierno y echar estos indeseables. Y eso, la verdad es que se ha ido alejando. Después de lo de Ayuso, Vox se mantenía al alza, porque también había subido en Madrid, y el PP pasó del 21 al 29%, y ha vuelto al 21, bajando. Es decir, se aleja Por eso, porque digamos que Vox ha sido más responsable, pero también porque le conviene ser más responsable. ¿Qué se puede hacer para que la ciudadanía perciba? Lo digo por un detalle, que es un detalle relativamente menor. Es ayer la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de bajada de impuestos, de contener los impuestos bajos de Madrid frente al intento ya anunciado de Sánchez de subir todos los impuestos y acabar con el régimen fiscal de Madrid, que lo quiso hacer el PP de Montoro,
lo quiso hacer el Ciudadanos antes de hacerse liberal, aquí Aguado lo dijo muchas veces, lo que transmite a la opinión pública, que puede votar a lo mejor al PP en Madrid Comunidad, a Vox en las generales y en un municipio a lo mejor a otro, pues transmite una sensación de que a veces lo del adversario pesa más que lo del enemigo. No, yo creo que en esta ocasión no tiene que ver. Nosotros en Madrid, sin que Isabel Díaz Ayuso lo necesitase, dijimos no solo que no nos íbamos a abstener, íbamos a votar a favor. Dimos los votos porque considerábamos además que había grandes coincidencias y lo consideraba una parte del electorado común de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y de Vox. Después hemos negociado los presupuestos, hemos negociado cambios en Telemadrid. Cuando el Partido Popular en Madrid nos ha traído algunas leyes para hablarlas, ha habido posibilidades de acuerdo. Cuando el Partido Popular pone encima de la mesa una ley que en este caso además es ideológica y que afecta a los fundamentos de Vox como partido, porque habla de autonomía financiera y por lo tanto entra directamente en colisión con la esencia de Vox y con la oposición de Vox al Estado de las autonomías. Esta ley no tiene carácter fiscal normativo. Todas las peticiones de rebaja fiscal que el Partido Popular ponga encima de la mesa en Madrid, las vamos a apoyar. Todos los recortes... Siempre que sean sueltas, digamos. Sí, no, lo que no queremos es una cláusula Camps en Madrid. Esa es nuestra preocupación. Acaba de decir ahora mismo Isabel Díaz Ayuso, en uno de esos desayunos de trabajo que empiezan tan tarde en Madrid que acaban a la hora de la comida. Yo no sé, eso es agotador. Yo no voy a esas cosas. Bueno, es que ya no trabajas. Si empiezas a desayunar... No, además te hacen demasiadas preguntas. Bueno, no creo. Pero vale la pena escuchar lo que acaba de decir ahora mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Espero que pronto haya un gobierno basado en la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando España. Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y, sobre todo, blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza. Y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con estas palabras. Me parecen muy certeras porque en realidad el Partido Popular, cuando va a decidir sus pactos en Castilla y León en estos momentos, la Dirección Nacional del Partido Popular, ¿a quién está mirando? ¿Qué le preocupa? ¿Que el Partido Socialista le afee sus pactos? Un partido que pacta con ETA, con los comunistas y con los separatistas. Que se lo afee Bildu, que ayer se atrevió a decir que el Partido Popular, si pactaba con Vox, no sería homologable a otras derechas europeas. Es decir, Bildu. Es decir, que los asesinos sean los que en España reparten carné de demócratas. ¿O es el socio alemán o el socio bruselense del Partido Popular el que decide sobre los pactos del Partido Popular? Esa es la preocupación que nosotros tenemos. Bruselas no puede con Kiev como para preocuparse por Valladolid. Bueno, pero yo creo que algunos están mirando permanentemente a Bruselas o a sus socios alemanes. Sí. A nosotros, nuestros socios europeos no nos dicen con quién pactamos en España. Vox es un partido soberano. Y yo espero que el Partido Popular también lo sea a la hora de decidir sus pactos. Y bueno, que no esté mirando ni a Bildu ni a Bruselas. Vamos a ver, Silvia, por dónde van los oyentes, porque han salido 3 o 4 temas fundamentales, pero siempre nos sorprenden con algo. A ver. Bueno, pues hemos recibido, Federico, muchísimas llamadas, muchísimos mensajes, por supuesto felicitaciones y también preguntas sobre pactos, sobre las exigencias que va a poner Vox encima de la mesa, sobre su programa, pero claro, aprovechando que el señor Abascal es el líder nacional del partido, también ha llamado desde otras regiones de fuera de Castilla y León con algunas dudas acerca de la política de Vox y sobre su futuro. Confiemos en que nuestro invitado solucione todas estas preguntas tras la pausa. Vamos con los oyentes. Vamos directamente con esas preguntas y para el final dejamos una petición para el señor Abascal. ¿Crees que Fernández Mañueco por fin claudicará ante las presiones de Génova y preferirá repetir elecciones antes de hacer un pacto con Vox? ¿Qué le parece que el PP prefiera pactar con aquellos que se asocian con ETA antes que con Vox, con el partido de José Antonio Ortega Lara? Teniendo en cuenta que prácticamente la totalidad de los votantes de Vox eran antiguos votantes del PP, no hay nadie que le pueda decir al señor Casado que realmente está insultando y ninguneando a toda su antigua base electoral. Tiene que entrar en el gobierno de Castilla y León. Para eso le hemos votado. En el caso de que finalmente ese gobierno de coalición Vox-PP tenga lugar, me gustaría saber si tienen ustedes ya decididas las exigencias de obligado cumplimiento
que les van a plantear al PP. Entra en el gobierno de Castilla y León, van a traer el AVE hasta Burgos. ¿Tiene pensado Vox hacer algo para ayudar a los ganaderos y pastores que sufren pérdidas por ataque de lobo? Buenos días, una consulta para Abascal desde Castilla y León. ¿Te crees que si Ayuso fuera la candidata del PP a nivel nacional junto con ustedes, habría un cambio de gobierno? Señora Abascal, tenía muy claro que le iba a votar en las generales, pero después de lo que ha hecho Monasterio ayer en la Asamblea de Madrid por la reforma fiscal, tengo serias dudas. No perdonaría nunca que nos subieran los impuestos por lo que ha hecho ayer. ¿Podrían preguntarle a Santiago Abascal si tiene candidato en caso de que hubiera candidato para Valencia en caso de que hubiesen elecciones próximamente en Valencia? Creo que debe haber un acercamiento PP-Vox o Vox-PP. Abascal, señor Abascal, levante el teléfono y llame usted a Pablo Casado, porque Pablo Casado me temo que no le va a llamar. Pero por favor, alguien se tiene que sacrificar en este país si queremos seguir adelante. Gracias. Bueno, hay un montón de cuestiones. Bueno, empiezo por la última. Sí. Llamar por teléfono es muy fácil. Sacrificarse es otra cosa. Llamar por teléfono no es sacrificarse. Alguien le ha dicho al señor Casado que gobernar sí, pero gobernar ¿para qué? Pues llamar por teléfono, pero llamar ¿para qué? Hay alguien al otro lado, hay una claridad sobre la política de pactos. ¿Está el Partido Popular dispuesto a pactar con un adversario como Vox, con el que hay en algunos aspectos una identidad de valores? ¿O está pensando en la gran coalición o en una abstención del Partido Socialista que sea un preludio de la gran coalición, como Pablo Casado ha insinuado en alguna de sus entrevistas o en alguno de sus viajes internacionales, por cierto, y enlazo con alguna de las otras, insultando en algunas de sus intervenciones a sus propios votantes, porque los votantes de Vox y del PP se parecen mucho más que los dirigentes de Vox y del PP? Y lo digo porque creo que están una parte de los votantes del PP muy cerca del programa de Vox. También tenemos datos demoscópicos que nos lo demuestran, pero todavía algunos están en el Partido Popular por ese mensaje del voto útil, porque el Partido Popular es el primer partido, porque hay que expulsar al sanchismo, al socialismo y al comunismo, y votan a la primera opción que hay para poder echarle, mientras sea la primera. Llamadas exactamente así, diciendo yo voté al PP por el voto útil. Ahora bien, después de oír a Mañueco y por supuesto a Teodoro, ahora ya me doy el gusto de votar a Vox. Pero hubo 3 llamadas que eran de 3 provincias distintas, idénticas, la misma cuestión. Perdone que me inmiscuya en el espacio de los oyentes. ¿Se ha producido alguna conversación desde la célebre moción de censura, alguna conversación telefónica con el señor Casado? Ninguna. Sigamos, el lobo. Lo del lobo es un símbolo muy importante. Sí. Durante toda esta campaña nosotros hemos señalado la preocupación por las pérdidas que tienen los ganaderos, no solo los que tienen ovejas, los que tienen vacas, los que tienen potros, con los ataques del lobo. Es más, hemos dado visibilidad concretamente a uno de esos ganaderos en un programa que estamos impulsando que se llama La España Silenciada, y claro que hay que protegerles con un control de la población del lobo, claro que hay que protegerles con muchas más ayudas, que sean mejores, más cuantiosas, y lo enlazo con alguno de los planteamientos que hacían algunos. ¿Reducir número de consejerías? Claro, que es lo que queremos. Por eso nosotros no hablamos de número de consejerías. Tenemos que tener una importancia relativa en el gobierno. Serán menos consejerías, probablemente porque queremos que haya menos consejeros. También planteamos la eliminación de subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Y a cambio, ¿qué planteamos? Pues que se utilice el dinero en lo esencial. Hablaban del tren para Burgos, que ha sido una de las reivindicaciones de alguna de las plataformas locales. Por eso queremos hablar con esas plataformas locales, porque aunque no hayan tenido representación, algunas están planteando, lo he dicho durante toda la entrevista, medidas que son legítimas, que son justas, que son necesarias para esa parte de la población, y nosotros pensamos que eso es mejor que lo defienda un partido nacional que unas plataformas locales que pueden conducir a la disgregación de la representación política. Me han preguntado si creo que el señor Mañueco claudicará. Yo espero que el señor Mañueco siga siendo prudente y responsable, como lo está siendo hasta ahora en todas sus declaraciones, y yo creo que con quien es prudente y respeta al adversario es posible llegar a un acuerdo. En cuanto a por qué el Partido Popular prefiere pactar con el PSOE que pacta con ETA que con Vox, pues me hago yo mismo la pregunta que se hace el oyente. Y planteaba si, algunos decían que nos habían votado para entrar al gobierno, efectivamente era lo que nosotros mismos planteábamos, y un señor hacía una pregunta muy concreta sobre las exigencias de obligado cumplimiento. Nosotros no queremos hablar
en esos términos de líneas rojas. No, es que lo rojo en general son pero unas líneas. Sobre todo porque creemos que la negociación tiene que ser prudente, respetando también al otro. Tenemos que vernos con ellos y ver si es posible esa negociación y no estar en público a través de los medios diciéndoles cuáles son las líneas rojas. Si hubiera una, es la del ni más ni menos. Los votantes de Vox valen tanto como los votantes de otro partido y tienen que ser respetados. Pero los votantes de Vox son el 17,7% del electorado en Castilla y León. Si se lo hubieran dicho hace 3 años... Si fuéramos el 40, seríamos más exigentes. Si se lo hubieran dicho hace 3 años que iba a tener casi el 20% de Castilla y León, lo hubiera creído. No, claro que no. No lo hubiera creído. Bueno, pero así vienen las cartas. Y una última cuestión, como Partido Nacional. ¿Están a punto de perderse en torno a 1 millón de puestos de trabajo? Perdona, había una pregunta más. Pero yo creo que la he contestado antes. La decepción con que Rocío Monasterio había votado en contra... hemos presentado una enmienda a la totalidad de la Ley de Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid. No en contra de bajar impuestos, al contrario. Cualquier bajada de impuestos la vamos a apoyar. Estamos en contra de la disgregación en términos generales. Estamos en contra del concierto... Es contra la subida de impuestos del PSOE, del gobierno. No, pero la bajada de impuestos la puede hacer Isabel Díaz Ayuso, pero nosotros no queremos ni el concierto económico, no queremos privilegios fiscales para Cataluña, no queremos que haya diferencias fiscales y no creemos en la armonización fiscal de Sánchez, que es subir los impuestos a todo el mundo. Creemos en las bajadas fiscales, pero no creemos en ese tipo de conceptos autonómicos como la cláusula Camps. Es una posición de fondo de Vox. Ahora bien, a favor de todas las rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid, a favor de que se reduzca el número de diputados en la Comunidad de Madrid, tal y como hemos planteado, y esperamos que se termine por cumplir. Rebaja el gasto político y rebaja de impuestos. Y creo que eso lo podemos ir Entiendo haciendo. la prevención, pero aquí lo que se trata es de una invasión de las competencias precisamente de la autonomía de la propia Comunidad de Madrid. Que y es por el gobierno de Sánchez. Exactamente. Pues si quiero decir que hay una invasión de competencias en el el que el gobierno se está arrogando unas atribuciones que no le corresponden. Estoy no se totalmente trata... de acuerdo. Vayamos a los tribunales, recurramos a donde haga necesario. Y dentro al Tribunal de 6 Constitucional años, que acaba de nombrar el Partido Popular, donde haga falta. Pero no hagamos leyes que conduzcan a la Sí, pero el disgregación. principio de eficacia dice que recurrir al Tribunal Constitucional es tener la respuesta dentro de 4 o 5 años y mientras la Comunidad de Madrid, su política en el ejercicio de sus atribuciones, su política fiscal, no la puede ejecutar. Es decir, que también hay un principio de eficacia de las medidas que se tomen. Independientemente que yo estoy completamente de acuerdo, que el proceso tiene que ser general para todos y evitar este tipo de cosas. Pero es que al final tienes que luchar en el medio en el que te encuentras, no lo que el deber ser es una cosa y otra es el terreno que te encuentras. Y ahí efectivamente hay una invasión por parte del Ministerio y del Gobierno que no quiere que unas comunidades autónomas, estamos hablando de Madrid, pero podemos hablar perfectamente de Andalucía o otras en el ejercicio, que no ejercite sus competencias. Y ahí tiene esperar a que el Tribunal Constitucional... Pero igual estamos engañando diciendo a los electores que una ley de autonomía financiera va a proteger a los madrileños ante este gobierno. Si este gobierno es capaz de pasar por encima del Tribunal Constitucional y lo que sea, una ley de autonomía financiera tampoco tiene ese efecto. Pero tampoco, y solo sirve para generar un debate entre el Partido Popular y Vox en los fundamentos de la política. Un partido pequeño que intenta crecer sabe que las batallas perdidas son aquellas que no se dan y deben darlas ciertamente. Entonces hay un principio de eficacia. Pero bueno, nos estamos alargando. No hay un problema también de egos y de egas, o sea... es inevitable. Yo creo que no, pero sí me parece importante que, teniendo en cuenta que se necesitan los votos de Vox, se dialogue con Vox antes de presentar algunas leyes. Pero si están usando todo el argumentario de Ayuso, de que hay que pactar con el partido de Ortega Lara, no con el de los secuestradores de Ortega Lara. Pero ese es otro debate, y en ese estamos de acuerdo. Acabáis de poner aquí unas palabras de Isabel Díaz Ayuso con la que estoy completamente de acuerdo. ¿Y sigue teniendo tan buena relación con Díaz Ayuso a pesar de todos los años? Porque creo que el primer acto político al que fue ella fue precisamente unas elecciones en el País Vasco, que conoció un jovencísimo Santi Abascal. Pues yo no recuerdo eso, pero la relación con... Porque ella estaba más impresionada que usted, claro. La relación con Isabel Díaz Ayuso ha sido siempre buena, igual que la había sido buena con Pablo Casado hasta hace algo más de un año, ¿no? Pretérito. Nos le han preguntado sobre una cuestión y es la relación con el alcalde de Madrid, que hay unas diferencias evidentes de criterio. Es decir, en ese terreno, ¿cuál cree usted que puede ser cuáles son las relaciones o cómo pueden evolucionar esas relaciones con el alcalde, no? Hombre, lo podrá explicar mucho mejor Javier Ortega si algún día le invitáis aquí. Yo ya lo habéis hecho, ha estado aquí explicando. Pero vamos, tiene que volver porque eso ha ido a más. Además, sí, al final el alcalde ha decidido no cumplir alguno de sus compromisos, no solo del pacto con Vox, sino ante sus propios electores en relación con Madrid Central, a pesar de que hubo una sentencia que lo tumbaba, ha decidido
una fórmula de Madrid Central aún más agresiva que perjudica a las personas más necesitadas en Madrid, y ha decidido también hacer una triquiñuela, por decirlo suavemente, para que tenga grupo un grupo de escindidos comunistas en los que se ha decidido apoyar en estos momentos, con lo cual no puede contar con nuestro apoyo. Bueno, nos vamos a ir a Sanjenjo este viernes. Le preguntaré a Feijóo a ver qué opina sobre todo esto. Pero esto, nos vamos ya, ¿no, Silvia? Sí, nos vamos este mismo viernes, día 18. Todo el equipo nos vamos hasta Sanjenjo. Invitamos, por supuesto, a los oyentes desde la mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerden que es este viernes, día 18, a partir de las 8 de la mañana, desde el Real Club Náutico de Sanjenjo. Y la entrada es libre, además, hasta completar aforo, con el patrocinio de Xacobeo Galicia 2021-2022 y con la colaboración de Piedras de Santiago y Viajes Interrías. Bueno, Santiago Abascal, muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena por la campaña y por la buena salud de Vox. Vamos a ver si conseguimos que se contagie y que haya una alternativa a Sánchez, porque, en fin, si subimos por aquí, bajamos por allá, pero no llegamos, pues nos quedamos como nos quedamos. Espero que no. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.